Muy buenos días, querida familia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Esta mañana nos reunimos nuevamente para que el Señor nos guíe, nos dirija en un tiempo de oración, de intercesión a favor de los necesitados. Quisiéramos orar por el país, por los que están enfermos, por el sistema de la economía, que el Señor permita que se pueda empezar ya a producir en nuestro país y que también los medianos, pequeños y grandes productores del agro, de la minería, puedan empezar a desarrollar sus actividades con normalidad. Gracias también al Señor por el proceso de vacunación. Sigamos orando para que esto avance. Oremos por los jóvenes que, sobre todo en las sierras, se están graduando en estos días, los días anteriores, y en este mes hay graduaciones para los chicos, que el Señor permita que puedan iniciar su próxima carrera con bendición. Así que vamos a abrir esta mañana la primera carta a los Corintios, capítulo 14. La primera carta a los Corintios, el capítulo 14. Y ahí vamos a encontrar en esta ocasión, ¿sí?, la palabra del Señor para lo que Él quiere decirnos, enseñarnos. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, que es el tema que hoy nos toca hablar un poco sobre los dones espirituales. Vamos a orar y empezamos inmediatamente. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias en esta ocasión, en esta oportunidad, por darnos el privilegio, Señor, la bendición de orar unos por otros. Oramos por nuestras respectivas congregaciones, iglesias asociadas en todo el país. Oramos, Padre, que tu presencia, tu misericordia, tu bondad esté con todos los hermanos, las familias en nuestras diferentes localidades, ciudades. Y, Señor, que tu gracia, tu paz, tu salud nos acompañe. Bendiga a la Iglesia Nacional, bendiga, Señor, a cada una de las autoridades que tú has delegado en cada iglesia, a cada pastor, a cada familia, a nuestros diáconos, a nuestros equipos pastorales, ministeriales, a nuestros líderes, siervos, que podamos honrarte, Señor, en todo lo que hagamos. Y ahora te pedimos que nos ministres, nos hables, nos guías, nos dirijas en este tiempo por medio de tu Santo Espíritu, amado Padre Celestial. Queremos glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer unos versículos de la carta a los Corintios, capítulo 14. Quizá no todo el capítulo, pero sí lo medular de este capítulo. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña,
pida en oración poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, entre otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose, sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí hacemos un alto a esta porción de la palabra del Señor que en esta mañana estamos estudiando, lo queremos reflexionar. Bien, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, que era una iglesia muy carismática, es decir, tenía o hacía un gran énfasis en los dones espirituales. Hoy algunos teólogos nos hablan de la carismanía, ese énfasis desmedido en los dones espirituales. El caer, ¿sí? en la carismanía quiere decir más bien que hay carnalidad en la iglesia, porque se ha saltado el fruto, la evidencia de lo que es lo medular en la iglesia, el fruto del espíritu, que está compuesto por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, el amor, la templanza, ¿no es cierto? Entre otras cosas, pues está esta prioridad. Esto debe ser lo medular en la iglesia para afirmar el corazón del pueblo de Dios. Lastimosamente, las iglesias que enseñan a los creyentes, aún desde muy tiernos, a depender solo de los dones, ¿sí? Llegan a caer en algún momento en estas etapas o en estos episodios de carnalidad. Y Corinto era un ejemplo triste para la historia, ¿no? Es un ejemplo hasta el día de hoy de lo que no debe darse en una iglesia. Había divisiones, por lo menos 4 grupos. Unos decían que eran de Apolos, de Cefas, de Pablo, y otros decían, un pequeño grupo decía, y nosotros somos de Cristo, ¿no? Y hablaban lenguas, y había profecía, y había dones seguramente espectaculares, pero no había unidad, dice el apóstol Pablo en la primera carta mismo, en el capítulo 2 y 3 les habla, dice, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales. No era una iglesia espiritual, era una iglesia carnal. Evidencia entonces de esto, diríamos que los dones espirituales no necesariamente reflejan madurez en la iglesia, en el caminar del Señor. El libro a los Efesios, el apóstol Pablo, hablándoles en el capítulo 4, les va a decir que todos lleguemos a la madurez, a la estatura de Cristo. El objetivo entonces en la vida cristiana es la madurez, el desarrollo, el compromiso, el discipulado, el servir a Cristo. No hacer énfasis tanto en los dones. Los dones son importantes y necesarios siempre y cuando estén superditados al amor. Es decir, nada debe estar sobre el amor. Los dones tienen que estar bajo el amor del creyente, primero a Dios, a su prójimo como a sí mismo, a la iglesia, a los hermanos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aclarar esto. Sin embargo, acá estamos hablando de 2 dones, sobre todo, que el apóstol Pablo nos
instruye en esta mañana a través, guiado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 14. Ahora, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera cree en los dones espirituales, al menos 20, 22 dones que algunos mencionan en la palabra del Señor, sí, los tres grandes grupos que se habla en Romanos, en Corintios y en Efesios, en la carta a los Efesios, que hablan de los dones espirituales. No es que los dones han cesado, no, creemos que los dones están para servir a la iglesia, para edificar a la iglesia, salvo este don de lenguas, que es un don que se edifica a sí misma la persona. Entonces acá dice el capítulo 14, versículo 1, Pablo pide que se le dé prioridad al profetizar, es decir, al instruir con la palabra, al dar palabra para exhortar, animar y consolar. Dice el apóstol Pablo, procurad alcanzar el amor y desead con celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis. Después de que el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de la importancia del amor, porque él empieza hablando, dice, procurad alcanzar el amor, no dice procuren alcanzar los dones, dice procuren alcanzar el amor. Y luego también dice que debemos desear con buen propósito los dones espirituales. Dice el capítulo 12, el último versículo del capítulo 12 de la primera a los Corintios va a terminar así. Desead pues celosamente los dones mejores, mas yo voy a mostrarles todavía un camino más excelente. ¿Y sabe de qué empieza a hablar? Primera de Corintios 13, todos conocemos que empieza a hablar del amor. Entonces, es un error que una iglesia crezca fundamentada solo en los dones del Espíritu Santo. Sabemos que los dones son gracia de parte de Dios, carismas en griego de parte de Dios, regalos que nosotros no merecíamos. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, habilidades, para que nosotros podamos llevar a cabo la gran tarea de ser discípulos del Señor, de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Hace unas semanas atrás estábamos recordando el 7 de julio, 125 años de la llegada del Evangelio a nuestra nación. Qué importante entonces que podamos seguir predicando la palabra. Y Pablo pide entonces acá que se le dé prioridad al profetizar. Ahora, cuando hablamos del don de profecía, no estamos hablando de algo parecido a la adivinación. Hay muchos que presumen tener el don de profecía y dicen, bueno, Dios me dijo que te diga tal cosa, ¿no? Y a veces esto es una pretensión, es un orgullo, una vanidad que muchos manejan. Yo creo que tenemos que ser muy sabios, pedir al Espíritu Santo de Dios igual discernimiento. Hay un don que se llama el don de discernimiento, para poder discernir de dónde viene lo que alguien me está diciendo. La mejor manera de ser instruidos en la voz de Dios, en la palabra del Señor, porque el Señor nos habla a través de las pruebas, de las dificultades, pero principalmente nos habla por medio del testimonio de la palabra. El Espíritu Santo inspirando a los hombres de Dios o iluminando al mensajero, al maestro, a través de la palabra nos va a hablar, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces tenemos que darle mayor atención a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, porque ahí se va a manifestar la profecía. No es que hoy yo estoy recibiendo un mensaje para escribir un extra de Apocalipsis o para escribir a lo que a Josué le faltó. No. Necesitamos ser humildes y reconocer que el Señor nos ha dado ya la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la palabra misma. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia es y sigue siendo, por excelencia, la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, Pablo da algunas razones y, por ejemplo, él dice en Primera de Corintios 14, 1, ya vimos que el apóstol va a decir que la profecía, el hablar la profecía, el profetizar, debe ser una prioridad después del amor, porque si no, vendría a ser como un címbalo que retiñe, dice, ¿no? O como un parlante que simplemente está repitiendo lo que hay en el CD
o repite lo que hay en el disco. Tenemos que estar claros que el amor entonces va a darnos a nosotros esa capacidad de hacer, de decir, de actuar, ¿sí? Desde lo profundo del ser de uno, de lo que nosotros hemos recibido, podemos dar. Y dice acá, procurad alcanzar entonces el amor y desead con celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis. 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en espíritu habla misterios. Verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces el apóstol Pablo ya da una prioridad, ¿no? Y nos explica que cuando uno habla en lenguas, según el versículo 2, los demás no van a ser beneficiados. El don de lenguas va a beneficiarnos solamente a nosotros, a los que hablamos en lenguas, ¿no? Y en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera hemos sido muy prudentes, ¿sí? Al manejar sobre todo el tema del don de lenguas, porque no queremos fomentar el desorden. Recuerden también que Dios es un Dios de orden. Y muchas veces la gente, sobre todo en iglesias, con el debido respeto, tenemos que hacer referencia a iglesias o congregaciones, a veces sectas también, donde se ha permitido el don de lenguas y donde se ha puesto una marca, inclusive en decir que si tú no hablas en lenguas, no eres hijo de Dios. Mire, eso no dice en ninguna parte de la Biblia, eso no tiene asidero bíblico. No podemos, entonces, confiarnos en lo que dice el hombre, tenemos que estudiar la palabra. Y acá el apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas, pues nadie le va a entender. Todos pueden entender al que profetiza, pero al que habla en lenguas no. Es un beneficio personal, nada más de la persona. Las lenguas edifican entonces en 1 Corintios 14:4, edifican solo a quien las habla. El que profetiza, en cambio, edifica a la iglesia, al rebaño, edifica a la iglesia del Señor. Recordemos al Señor Jesús. El Señor Jesús en sus 3 años y medio no tenemos, al menos de lo que yo recuerdo, no tenemos algún pasaje que nos hable que Jesús estuvo ministrando o tuvo una gran predicación en lenguas. Sí, en la cruz Jesús usó el arameo, por ejemplo, ¿no? Para referirse al Padre. En las últimas 7 palabras de él fueron explicaciones que tienen sentido y lógica, porque el pueblo hebreo en un momento dado de la historia habló también el arameo. Pero no tenemos a Jesús, sobre todo, haciendo énfasis sobre el don de lenguas, como lo hace acá el apóstol Pablo. Y yo entiendo que el apóstol Pablo también, en esa afinidad con los corintios, que se jactaban de ser supremamente espirituales porque tenían muchos dones, ¿sí? Pero Pablo les dice, mire, yo puedo superarles a ustedes en muchas cosas, pero Pablo es humilde y dice, yo prefiero hablar, ¿sí? Al menos 10 palabras, pero que me entiendan, y no caer en la glosolalia, como se diría que es el don de lengua, ¿sí? Todos entonces pueden entender al que profetiza, el que profetiza edifica la iglesia. Y acá el apóstol Pablo dice que es mayor el que profetiza, versículo 5. Si usted lee conmigo el versículo 5, dice que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces, esto ya nos dice mucho. No es que estamos menospreciando los dones del Espíritu Santo. Recuerde que no es una capacidad nuestra, es un don dado por el Espíritu Santo. Y en la iglesia primigenia se usó básicamente para comunicar el evangelio a otros. Esto pasó en Pentecostés, cuando la gente habló en varios idiomas sobre los creyentes, sobre quienes vino el Espíritu Santo, y el evangelio se propagó rápidamente porque fue una señal para los inconversos, ¿no es cierto? Las lenguas entonces requieren de una interpretación para poder edificar. 1 Corintios 14:5. Estamos viendo la parte B de la primera carta a los Corintios. Las lenguas por sí solas no aprovechan para mucho. Número 1, le restan tiempo valioso a la enseñanza. Mire lo que dice 1 Corintios 14:6. 1 Corintios 14:6 dice, así que pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? Mire, el apóstol Pablo dice esto, ¿no? ¿Qué hay de provecho en que yo vaya a ustedes y vaya hablando en lenguas?
y llegue y hable un montón de palabras en otras lenguas. Dice, ¿de qué provecho será esto? No aprovecha para mucho. Entonces, acá también nos dice en la segunda parte del versículo 6, si no os hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con enseñanza. Verso 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, y pone el ejemplo, ¿no? De la flauta y la cítara, ¿no? De la trompeta. Más bien nos advierte que las lenguas pueden restar tiempo valioso a la enseñanza. Hay muchas iglesias que se quedan en este don y en lugar de profetizar, de enseñar palabra de Dios, de dar mensaje de Dios, ¿sí? Se quedan solamente en el don de lenguas y pierden ese tiempo valioso de enseñar, de transmitir principios de vida, de establecer a la persona al que ha llegado por primera vez, ¿sí? En una promesa bíblica, de establecerle, ¿sí? En un arrepentimiento al Señor, de buscar que su alma sea liberada, salvada, en esa noche, en esa predicación, o en ese domingo, ese día de culto, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, lastimosamente, el don de lenguas ha restado, ¿sí? A la importancia de la enseñanza en la iglesia. Y por eso encontramos también grupos, iglesias débiles, grupos que se fraccionan, grupos que se debilitan, creyentes flojos, creyentes que quieren renunciar cuando no hay una motivación que les ayude a seguir adelante. Hay muchos creyentes que no viven por principios, que no viven por principios escriturales, me refiero, no viven por la palabra, sino por motivaciones. Si el predicador no lanza una motivación, entonces para ellos no fue un buen mensaje. Si no lanzan un enganche, diríamos, emocional para ellos eso fue una noche perdida, un culto perdido. Porque dicen, no, solo predicaron la palabra. Y estamos entonces contradiciendo la verdad de Dios. También las lenguas por sí solas no aprovechan porque más bien pueden impedirnos distinguir lo falso de lo correcto. Muchas veces las lenguas no permiten discernir, ¿sí? Lo que es correcto de lo falso. Primera de Corintios 14:7. No nos prepara también el don de lenguas para que podamos avanzar en la batalla. Primera de Corintios 14:8. Puede haber confusión. Pablo dice en 1 Corintios 14:9 que solo hablará al aire. Seremos como extranjeros entre nosotros diciéndonos cosas que pueden sonar muy bonitas, muy angelicales, pero que nadie entiende y hay una verdadera confusión más bien en algún momento de la vida. Yo quiero decir dos cosas acá esta mañana con el debido respeto, ¿no? Las lenguas, si alguien tiene don de lenguas, es mejor que lo aproveche en silencio, en su casa, en donde puede orar al Señor, ¿sí? En lenguaje angelical, dice, ¿no es cierto? Algunos hermanos han manifestado que cuando el Señor les da lenguas, les da en ese tiempo de oración, ese tiempo de comunión profunda con el Señor, y no es siempre, pero han sentido también una paz profunda, ¿no? Lo que todos sentimos cuando oramos al Señor. Cuando el espíritu del mal está en el medio, no hay paz. Pero cuando estamos en oración y nos humillamos delante del Señor, reconocemos su presencia, salimos grandemente bendecidos, edificados, sanados, restaurados, y hay paz en nuestro corazón, una señal de que estamos siendo guiados por el Espíritu para entrar en la presencia del Señor. Las lenguas no demuestran amor. Podríamos pensar que esto es muy duro, pero es cierto, porque dice el apóstol Pablo, dice acá que debemos procurar el amor y luego el don de profecía, en ese orden. Y si usted lee Primera de Corintios 12, el último versículo del capítulo 12, vamos a ver que inclusive sobre la profecía aún está el amor. Mas yo os muestro, dice, un camino más excelente. Podéis tener todos los dones que quieran, pidan, anhelen todos los dones que quieran, pero yo os muestro un camino mejor, dice Pablo. Yo les doy una alternativa que va a superar a cualquier don, y es el amor. Porque el amor puede curar, el amor puede sanar, el amor puede edificar, puede restaurar, puede bendecir de una manera sin igual. No estamos menospreciando la profecía. ¿Y dónde profecía acá?
es saber utilizar la escritura, trazar bien la palabra de Dios para llevar a la iglesia a la edificación, a la madurez, a la gente al arrepentimiento, a la gente al conocimiento de Dios, a la gente al involucramiento, al servicio, a la entrega al Señor. Vamos a seguir hablando de esto en esta mañana, en esta oportunidad, pero antes tengamos un momento de oración. Vamos a pedir al Señor que bendiga a aquellos hermanos y hermanas que están iniciando proyectos, aquellos hermanos y hermanas también que están preparándose para empezar un negocio, para abrir una fuente de ingresos. La economía ha sido muy golpeada en estos tiempos y vamos a orar por esto esta mañana. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, sobre todo por el don del amor, Señor, por el regalo del amor. Porque el amor nunca dejará de ser. Se acabarán las lenguas, dice. Se acabará la ciencia, la profecía. Pero el amor no dejará de ser. Gracias, Señor. Gracias por esa promesa, porque el amor eres tú mismo. Tu palabra dice que Dios es amor. Y nosotros esta mañana queremos rogarte, queremos pedirte bendición, el favor tuyo para aquellos que están sufriendo, Señor. Hay mucha gente afectada todavía por este virus. Oramos, Padre, para que tengas misericordia de las provincias donde se han encontrado estas nuevas cepas, provincia del Oro, el Guayas, bendice a nuestros hermanos allá, dales tu fortaleza, nos unimos con ellos a clamarte para que, Señor, cese este tipo de contagios, Padre, y en todo el país, igual aquí en Pichincha, donde tenemos muchos contagiados todavía. Pero gracias a tu inmenso amor, a tu gran misericordia y a tu favor para con tu pueblo, Señor, nos has guardado, nos tienes con vida. Oramos por aquellos que han perdido seres queridos. Hay amigos, hay familias cercanas en nuestras iglesias que están experimentando el dolor de la pérdida. Señor, apiádate de ellos. Te pedimos, Padre, por el amor de Jesucristo, por las misericordias de Cristo Jesús, que tú te apiades de sus dolores, de sus aflicciones, Señor. También oramos por el país, Señor. Ha sido una época muy difícil. Hoy con el nuevo gobierno te pedimos sabiduría, dirección para que se puedan emprender nuevamente proyectos, Padre, en la minería, en el agro, Señor, en la educación, en la salud. Padre, gracias por las reservas petroleras, también de minerales en el país, Señor, que puedan ser bien explotadas y que haya beneficio para el país, porque necesitamos, Padre. Oramos por el sistema de seguridad social, Señor, para que siga sirviendo a los afiliados, Padre amado. Y oramos también en esta mañana por cada ministerio que tú has permitido a la Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, desarrollar durante estos más de 100 años, Señor, aquí en el Ecuador. Pedimos hoy para que renueves nuestras fuerzas, nos des sabiduría y nos ayudes a seguir predicando, como dice acá la palabra, exhortando, edificando, consolando, animando, evangelizando, haciendo discípulos, aquí en nuestro país, en nuestras ciudades, Señor, y en el resto del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiéramos continuar brevemente y concluyendo ya el tema del don de lenguas y el don de profecía. Vemos que el amor busca edificar a otros y la profecía tiene que ser dada con amor. La profecía, no hablábamos de un clarividente, no estamos hablando de eso, no. No estamos hablando de aquellas personas que presumen tener cierto tipo de instintos o cierto tipo de revelaciones, entre comillas, que quieren añadir o hacer doctrina de elementos que pueden ser manejados como experiencias personales. Dentro de la vida cristiana podemos tener muchas experiencias personales, pero esto no puede ser tomado como doctrina, como palabra. Recuerde que la profecía está para edificar, para exhortar, para animar, consolar a los hermanos. Entonces, vamos a hacerlo, como dice 1 Corintios 14, ¿sí? Vamos a hacerlo con entendimiento. Dice, si oramos o cantamos en lenguas, ¿sí? El entendimiento quedará muchas veces sin fruto, pero
Por eso tenemos que buscar hacer las cosas con entendimiento para que lo poco que hablemos sea más bien para que la gente nos entienda, nos comprenda. Oramos para que de los púlpitos nuestros, de nuestras iglesias, salga la verdadera palabra de Dios y la gente entienda, comprenda, se arrepienta. Oramos para que el Señor quite esa nube que hay en la mente de mucha gente, esas batallas que están viendo en la mente de mucha gente, y podamos tener la palabra de Dios con claridad. Vamos a seguir hablando acerca de lo que es, sobre todo esto, de la profecía. Dice Primera de Corintios 14:23, si todos hablan en lenguas en un culto, los invitados dirán que estáis locos. Mire, el apóstol Pablo ya advirtió de eso. Ya advirtió de eso. Mucha gente dice, bueno, es que yo estoy loco por Jesús. Pero eso no te da a ti el derecho a hablar cualquier cosa. Peor en nombre de Dios. ¿Sí? Lastimosamente, muchos no creyentes se han alejado o han puesto una barrera hacia la iglesia cristiana porque dicen, bueno, en la iglesia cristiana hemos visto ocurrir todo tipo de cosas raras que no entendemos. Y aparte de eso, una pésima administración y bueno, nos culpan de muchas cosas que se juzga a la ligera, por supuesto, ¿no? Y a veces empieza esto por un mal testimonio que la iglesia da. Dice, pero si todos profetizan, comparten la palabra, por todos serán enseñados. Primera de Corintios 14:24. La palabra revelará lo oculto de sus corazones y creerán en Dios. Primera de Corintios 14:25. Y Hebreos 4:12 lo sustenta esto. Así que, hermanos, según nosotros podamos, como la palabra nos pide, preparémonos para enseñar la palabra de Dios, para profetizar, que significa acá enseñar, predicar la palabra de Dios. Y tiene que ser hecho en el poder del Espíritu Santo. No es solamente cuando yo estoy profetizando porque yo leo un pasaje bíblico, no, eso no es profetizar. O porque yo levanto la voz y leo fuerte un pasaje bíblico, no. Podemos leer una profecía, pero no estamos profetizando al pueblo. Profetizar al pueblo tiene que ver ya con la interpretación de lo que Dios quiere decirnos por medio de ese texto. De lo que Dios quiere hablar por medio de la boca del predicador al pueblo. Por ello es que es importantísimo la tarea, es relevante la tarea del que enseña. Ahí tenemos el don de maestro también. Y el pastor que predica la palabra para instruir, para edificar, para exhortar, para consolar al pueblo. Entonces tenemos que ver que la palabra de Dios, al ser predicada, al ser proclamada, al ser enseñada, cumple este propósito de edificar. ¿Qué es edificar? Construir la vida de alguien. Construir en el Evangelio, cimentarlo en el Evangelio. Exhortarlo, animar a que cambie de vida, a que tome un rumbo diferente. Tiene que ver con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿sí? Tiene que ver con la conversión. Tiene que ver con la conversión de un alma a Cristo. Nos alejamos del pecado para acercarnos a Cristo. Y la consolación tiene que ver con la consejería, con el amor al que está dolido, al sufriente, con el sustento, ¿sí? Que puede ser inclusive material, la ayuda material que llevamos a los necesitados. Pero con la palabra de Dios, siempre con la palabra de Dios. Siempre que vamos a ayudar a alguien, la palabra de Dios debe llevarnos, ¿sí? Primeramente, a que la persona entienda el amor de Dios. Hay muchos creyentes desanimados hoy en día que necesitan profecía, que necesitan palabra de Dios porque no estuvieron cimentados en un buen discipulado. No estuvieron cimentadas, sus vidas no estuvieron cimentadas en la Biblia, sino quizá en emociones pasajeras. Y llegó la pandemia, se cerraron los templos y hoy no aparecen. No dan punto de vista o no aparecen en el mapa, en el radar.
porque sencillamente sus vidas estuvieron cimentadas sobre la arena. Vino los vientos fuertes, vino el agua, golpeó y esta casa se derrumbó, como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Pero la persona que ha sido cimentada en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo, igual ha sufrido los embates de esta pandemia, los vientos fuertes, la tormenta, el agua, pero se ha mantenido porque estaba edificado sobre la roca, sobre la roca. Así que la edificación, la exhortación, la consolación, que son parte de este don importantísimo de profecía, tienen que seguir siendo proclamados hasta que Cristo vuelva, tienen que seguir siendo desarrollados hasta que Cristo vuelva, sin descuidar el amor, que diría yo es el vehículo que usa el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Entonces, hoy en esta mañana vamos a ir concluyendo porque ya el tiempo se nos ha ido, pero pensemos en lo que el mismo apóstol Pablo nos pide que hagamos en 1 Corintios 13. Pensemos también que muchas veces los que estamos dirigiendo una iglesia, las personas que están al frente, ¿sí? No hemos crucificado nuestras pasiones, nuestro ego, y por ello buscamos espectáculo. En muchas iglesias, lastimosamente, se vende espectáculo. Y a veces el don de lenguas puede sonar espectacular. O ciertos tipos de dones pueden sonar espectacular. Pero tenemos que hacer lo que dice la palabra. Si vamos a orar por sanidad por los enfermos, que lo hacemos en nuestra iglesia, no tenemos que promocionar esto. Jesús nos enseña que muchas veces cuando Él iba por algunas ciudades y sanaba a alguien, decía, no te muestres todavía, no digas a nadie nada. Advertía de esto, ¿no? Y en algunas ocasiones decía, anda y muéstrate al sacerdote, a nadie más. O vete a los tuyos. Pero hoy en día, lastimosamente, la teología, la mal llamada teología de la prosperidad, ha influido tanto en la iglesia que hoy en día se busca televisar, se busca a través de las redes exponer ciertos tipos de milagros, de dones, como un espectáculo. Y la iglesia está para servir, hermanos. La iglesia, para los espectáculos, tenemos un montón de espectáculos públicos. Ahí está el fútbol y cuántas otras cosas más, que le cobran por entrar, dicho sea de paso. Pero la iglesia está llamada a ser testigo, testimonio, sal y luz, viviendo una vida no de espectáculo, sino una vida más bien de obediencia, de testimonio al mensaje de Cristo, una vida que agrada al Señor, que nuestra forma de ser incomoda al de al lado, incomoda al no creyente, quiero decir, porque estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el no creyente va a sentirse incómodo, dice, bueno, pero yo no sé qué pasa, no sé qué sucede, ¿no? Y va a querer saber también por qué somos diferentes. ¿Por qué tu contabilidad está transparente? ¿Por qué tú no llevas doble contabilidad en la empresa? ¿Por qué tú no haces lo que hacen los otros? ¿Por qué tú no tienes amante? Mientras ellos viven en su mundo de oscuridad. Esa luz es la que el mundo necesita. ¿Por qué tú nunca reaccionas con una mala palabra? Mientras ellos, cuando aplastaron mal una tecla, lanzan 10,000 malas palabras. O cuando salió mal un documento, un proyecto, maldicen, se emborrachan, hasta se suicidan mucha gente, pero tú no. No necesitas ser un espectáculo, necesitas vivir en obediencia a la palabra. Necesitas vivir en obediencia a la palabra. El Señor está con nosotros, queridos hermanos, el Señor nos sostiene y en un mundo de desesperanza, en un mundo como el que vivimos hoy, sigamos siendo de testimonio, sigamos predicando el mensaje de la palabra, sigamos profetizando la palabra de Dios para edificar, para exhortar, para consolar con amor,
a nuestros hermanos, a la iglesia del Señor y a los que no conocen, por supuesto, el mensaje de Cristo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a terminar orando y hacemos esta vez una oración por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Están concluyendo ya la etapa de colegio, de escuela aquí en nuestra serranía. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra, Señor. La verdad es que tú nos has enseñado mucho, Señor, a través de las diferentes epístolas, cartas pastorales, Señor. Y hoy no hemos podido hablar todo lo que se refiere a la proclamación, la predicación, sobre todo por el contexto de Corinto, Señor, en donde Pablo prohíbe a la mujer que se exponga. Y no porque Pablo era un machista, sino porque él estaba buscando cuidar el testimonio frente a lo que hacían los cultos paganos, en donde muchas mujeres eran sacerdotisas. Pero también nos expone a una realidad de una iglesia cristiana como la de Corinto, en donde el don de lenguas y los dones llegaron a ser un espectáculo, pero vivían en carnalidad. Había confusión, habían creado más bien desorden, y no estaba la iglesia siendo una iglesia de impacto, de testimonio, de madurez. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que honre tu nombre, que honre tu palabra, honre al Espíritu Santo de Dios, del cual recibimos primero el fruto y luego el don. Pedimos que nos llenes del amor tuyo y que anhelemos cada vez más amor de tu parte, el fruto de tu Espíritu, pero también concédenos aquellos dones, Señor, que necesitamos para seguir adelante, sobre todo el de profecía, como dice el apóstol Pablo, para poder seguir sirviéndote, Padre. Edifica tu iglesia. Eso es lo que te pedimos. Hoy rogamos por nuestros niños, por nuestros jóvenes que están terminando y concluyendo, Señor, un año lectivo acá en la Serranía, y en otras provincias, Señor, están ya iniciados el año lectivo, pero pedimos igualmente para que guardes a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de todo contagio, de todo mal. Hay tanta violencia, Señor, en nuestro medio. Oramos que protejas a tu iglesia, a tu pueblo, a las diferentes familias pastorales que hay en el Ecuador, Señor, que están predicando tu palabra. Ayúdanos, Padre, a seguir haciendo con amor, con interés de tu parte. Sánanos al venir delante de ti, Señor, y guárdanos del mal. Te lo pedimos todo esto orando con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, querida familia, que el Señor les guarde, les proteja y que podamos caminar de la mano del Señor en estos próximos días, próxima semana que nos viene. Un bendecido día. Gracias por acompañarnos.